la antiderivada y antiderivada general. Vamos a tocar la antiderivada de una función y posterior la antiderivada general de dicha función. Lo definimos y decimos que la función f mayúscula de x se le llama antiderivada o primitiva también de la función f minúscula de x en un intervalo y si se cumple que al derivar f mayúscula de x nos va a dar f minúscula de x. Simbólicamente lo tenemos de esta manera: f mayúscula de x al derivarse nos tiene que dar f minúscula de x para todo x perteneciente a dicho intervalo. Por ejemplo, tenemos una función f de x es igual a 3x al cuadrado. Se tiene que su antiderivada será f mayúscula de x, que es igual a x al cubo. Muy bien, puesto que al derivarse esta función x al cubo nos da 3x al cuadrado. Muy bien, como les estaba diciendo, puesto que al derivar esta función nos da 3x al cuadrado, que es f evaluado en x. Recordando una regla de derivación, que es que la derivada de la función x a la n con respecto a la variable x es igual a n por x a la n-1. ¿Sí? En este caso, mi n sería mi 3 y al ponerlo adelante tendríamos 3 por 3 menos 1, que sería 2. Este es un ejemplo y podemos pasar a otro ejemplo más para que quede más entendible, más clara esta explicación. Tenemos la función f evaluada en x igual al coseno de x. Se tiene que su antiderivada será f mayúscula de x igual al seno de x, puesto que al derivar esta función seno de x nos da coseno de x. Muy bien, la derivada de f mayúscula de x es igual a la derivada de la función seno de x con respecto a la variable x. Y ustedes se acordarán que la derivada del seno de x es coseno de x, como tenemos aquí, ¿no? Recordando que si y es igual a f de x, f evaluado en x también se dice, y esto es igual al seno de x, entonces la derivada de y, o sea de la función seno de x, es igual a coseno de x. Por lo tanto, tenemos nuestro resultado, que es coseno de x, donde coseno de x es f de x. Por lo tanto, f mayúscula de x igual al seno de x es antiderivada de coseno de x. Muy bien, esto es con respecto a antiderivada de una función. Y ahora vamos a ver sobre la antiderivada general de dicha función. Lo definimos diciendo: si la antiderivada de f minúscula de x es f mayúscula de x sobre el intervalo y, lo que vimos anteriormente, entonces la función g mayúscula de x igual a f mayúscula de x más c, donde c es una constante y esta constante pertenece al conjunto de los números reales, y nos dice la definición que esta expresión es antiderivada general de f minúscula de x. Muy bien, puesto que al derivar g de x nos da f minúscula de x, pues simbólicamente podríamos expresarlo así, que la derivada de g de mayúscula de x que es igual a esta expresión f mayúscula de x más c, derivándola, es igual a f de x. Ahora, podemos darnos cuenta que hay dos funciones, donde c se está considerando como una función constante,
Y observando, tenemos que recordar la derivada de la suma de dos funciones y posterior recordar también sobre la derivada de una función constante. Muy bien, si recordamos sobre la suma de dos funciones, decimos que la derivada de f de x más menos g de x es igual a la derivada de la función f de x con respecto a la variable x más menos. Si es más, se ubica más, y si es menos, se lo pone menos. La derivada de g de x con respecto a la variable x. Muy bien, como que la derivada se hace por separado a ambas funciones. ¿Sí? Esto aplicamos a esto de aquí y tenemos que la derivada de f mayúscula de x con respecto a la variable x más la derivada de la función constante con respecto a la variable x. Y recordando sobre la derivada de una función constante, si y es igual a f de x y f de x es igual a k, que donde k es una constante y k pertenece a los números reales, al conjunto de los números reales, entonces la derivada de y, la derivada de esta constante con respecto a la variable x, es igual a 0. Aplicamos esto aquí y tenemos que la derivada de la función f de x, f mayúscula de x, más 0. Y como se está diciendo que, por definición, que la derivada de esta función f mayúscula de x nos da f minúscula de x porque es antiderivada, por lo tanto, tenemos f minúscula de x. Ejemplo. La función f evaluado en x igual a 3x al cuadrado tiene su antiderivada, que es f mayúscula evaluado en x igual a x al cubo. ¿Sí? Este x al cubo es la antiderivada de 3x al cuadrado. Pero también x al cubo más c será la antiderivada general de f de x. Puesto que al derivar, lo que estábamos viendo anteriormente, al derivar x al cubo más c nos tiene que dar 3x al cuadrado. Muy bien, ya que al derivar g de x, que también se expresa de esta manera, derivada de x al cubo más c con respecto a la variable x, esto es igual, recordando, la derivada de la suma de dos funciones. Podemos notar, recordando la regla anterior de derivación, tenemos 3x al cuadrado más 0, ya que la derivada de una constante es 0. Pues esto es igual a 3x al cuadrado, y esto es la función f de x. Por lo tanto, g mayúscula de x, que es igual a x al cubo más c, es antiderivada general de la función 3x al cuadrado. Y tenemos que darnos cuenta que la antiderivada general es una familia de funciones. Ahora lo veremos geométricamente, esa familia de funciones, que tendrán algo en común, que serán paralelas. Geométricamente diremos que la antiderivada f mayúscula de x de f de x, como hemos visto anteriormente, es paralela. Esta función f mayúscula de x es paralela con cualquier otra antiderivada de f minúscula de x. Es paralela. Gráficamente, eje x, un eje y, nuestro origen y una función cualquiera que represente a la antiderivada f mayúscula de x. Por ejemplo esto, ¿no? Y otras funciones que sean también antiderivadas de f de x. Por ejemplo, estas funciones paralelas a la función f mayúscula de x. Podemos notar que en el cálculo
de antiderivadas o primitivas determina una familia de funciones que son paralelas. Un ejemplo que podemos dar sería si la función f de x igual a x al cuadrado tiene su antiderivada f mayúscula de x igual a 2x y su antiderivada general 2x más c, entonces analizamos la antiderivada general, vamos a encontrar tres funciones para ver si son paralelas, ya que según lo que hemos visto anteriormente, tienen que ser paralelas las antiderivadas, en este caso, de la función x al cuadrado. Muy bien, nuestra primera función sería f de x, f mayúscula de x igual a 2x, ya que esta función estaría incluida en esta antiderivada general, ya que consideraríamos que su constante sería 0, ¿sí? Sería igual a 0. Tenemos nuestra primera función, que sería f de x, f mayúscula de x, que es igual a 2x. Y las otras funciones considerando que c sea igual a 1, positivo, y también c sea igual a menos 1, nuestra tercera función. Entonces, ahí podríamos tener o ver si esas tres funciones son paralelas. Y hay más funciones, ya que la antiderivada general es una familia de funciones por la constante c, donde c pertenece a los números reales y puede tomar cualquiera de esos valores, y al derivarse esta antiderivada general siempre nos va a dar f de x, que en este caso es x al cuadrado. Graficamos, tenemos nuestro eje x, nuestro eje y nuestro origen, y al graficar esta función 2x, nuestra función 2x, tabulando sería que x sea igual a 0 y 2 por 0, 0. Nuestro primer punto estaría ubicado en el origen. Y nuestro segundo punto considerando que x sea igual a 1. Por lo tanto, nuestro segundo punto sería 2, ya que 2 por 1 es 2. Por lo tanto, x1, y2. Trazamos la gráfica por esos dos puntos, ya que es una recta. Y ahí tenemos nuestra primera función. La segunda función, 2x más 1, tabulando también, consideramos que x sea igual a 0, por lo tanto 2 por 0, 0 más 1, 1. Por lo tanto x0, y1. Nuestro primer punto estaría ubicado aquí. Y ahora encontrar nuestro segundo punto. Consideramos que x sea igual a 1, por lo tanto 2 por 1, 2 más 1, 3. x1 y nos dio 3. Por lo tanto, nuestro segundo punto estaría ubicado aquí. Trazamos la gráfica y a simple vista ya nos podemos dar cuenta que son paralelas estas dos funciones. Busquemos una tercera función. 2x más menos 1. Consideramos por tabulación que x sea 0. Y 2 por 0, 0, más menos 1, menos 1. Por lo tanto, x0, y menos 1. Nuestro primer punto de la tercera función. Vamos por el segundo punto, que solamente es necesario esos dos puntos para graficar esta función. Consideramos que x sea igual a 1, 2 por 1, 2, más menos 1 sería 1. Por lo tanto, x1, y1. Allí está nuestro segundo punto. Trazamos la función y ahí podemos ver que son paralelas las tres. Muy bien, hasta aquí el video. Muchas gracias y hasta la próxima.